Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los que nos están acompañando hoy, a los que se arrimaron por acá y también a los que están conectados virtualmente. Vamos a hacer hoy la última reunión del año, ya en un diciembre que se pone picante para todos en términos de agenda, así que les agradecemos por hacerse un ratito en su agenda. Y bueno, vamos a compartir algunas reflexiones de cómo viene cerrando el año y cómo nos espera el 2025. Hoy claramente tenemos como dos temas que son dominantes para el panorama económico del año que viene, ¿no? Por un lado, cómo se nos dio vuelta el escenario internacional con el triunfo de Trump, mientras preparábamos esta presentación y comparábamos, mirábamos lo que habíamos venido viendo en el año. Realmente el cambio de escenario financiero respecto a la última presentación es bastante grande, porque veníamos en un escenario donde las cosas venían en piloto automático, con tasas a la baja y con un escenario que venía como bastante amigable para Uruguay. Y el triunfo de Trump implica un giro bastante grande en términos del escenario internacional. Nicolás va a hablar de esto y va a hablar un poco también de cómo viene cambiando la región. Y después vamos a hablar un poco, yo voy a hablar un poco más de cómo está el panorama de Uruguay. Durante todo el año venimos hablando un poco de cómo se venía conformando el escenario macroeconómico y algunos desafíos que tiene Uruguay de cara al 2025 en materia de crecimiento, de competitividad y el escenario fiscal. Ahora tenemos un gobierno electo, tenemos la configuración de las cámaras y empezamos a ver un poco las prioridades y el mandato del gobierno. Tenemos que ver cómo se reconfiguran esos desafíos macro que teníamos, cómo calzan estas prioridades y cómo van emergiendo nuevos desafíos a la luz de justamente de los desafíos macro y la agenda que propone el gobierno. Así que vamos a hablar un poco de estas cosas. Y me paso la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco de cómo está la actualización del escenario internacional y después yo salto con el escenario local, ¿no? Bueno, buen día para todos. Eh, Ahora un poco recordando lo que mencionaba Alfonso, ¿no? En septiembre y sobre todo a partir de julio, eh, habíamos experimentado cierto giro en las condiciones internacionales. Veníamos de 2 años de tasas altas y suba de tasas a una velocidad bastante rápida, y el control de la inflación en cierta medida había adelantado el inicio del ciclo de rebaja de tasas, que efectivamente comenzó en septiembre y tuvo una rebaja adicional hace unas semanas. Al mismo tiempo, China, que venía creciendo poco, este, había desplegado ciertos estímulos monetarios inicialmente, luego fiscales, para apuntalar la economía. Ese combo había generado que después de un año y medio de precios de commodities muy debilitados y a la baja, los precios relevantes para Uruguay hubiesen encontrado un piso y, si se quiere, este, habían dejado cierto margen de rebote hacia adelante. Y en la región, algo que habíamos comentado ya en julio y nuevamente en septiembre, que había cambiado respecto a lo que fue sobre todo 2023, pero que nosotros no lo teníamos incorporado a inicios de este año, es obviamente la situación de Argentina y su rápido encarecimiento en dólares. Entonces, en ese contexto, algo más favorable que uno visualizaba o que visualizábamos en septiembre es que ocurre el giro por el triunfo de Trump. Acá será discutible o no qué tan previsible era que Trump fuese el favorito o que fuese a ganar las elecciones, pero lo cierto es que no solo ganó, sino que ganó con cierta contundencia, con mayoría en las dos cámaras, ganó el voto popular, es el primer republicano que gana el voto popular desde 2004, y eso en cierta forma le da cierto margen de maniobra o lo empodera, si se quiere, en su agenda y en la posibilidad de desplegar una agenda que no es nueva, que está apuntalada en estímulos fiscales en forma de reducción de impuestos, ¿sí? Y que está obviamente también fuertemente incidida por la política comercial de Trump en forma de aranceles y mayor proteccionismo. Comentario, esto no es nuevo, si se quiere, en 2017 esto ya ocurrió, ¿sí? Es verdad,
y es importante destacar que el punto de partida es un poco diferente. ¿Por qué? Bueno, en 2017 el gobierno de Trump, Trump asumió con una situación fiscal con un déficit en el entorno del 3%, hoy el déficit es algo superior al 6%, o sea, el punto de partida fiscal es bastante peor al que tuvo en 2016-2017. Y por otro lado, la inflación, el mundo inflacionario es diferente hoy que lo que era en 2017, ¿sí? Uno diría, bueno, los aranceles encarecen y generan un aumento de precios, ¿sí? No es necesariamente más inflación, pero en el corto plazo, ese cambio de precios, obviamente, que encarece la economía de Estados Unidos, probablemente genere disyuntivas a nivel de la Fed en materia de a qué velocidad la Fed va a continuar reduciendo las tasas de interés. Entonces, este combo es el que ha generado, en términos generales, peores perspectivas de crecimiento global. Mayor proteccionismo es sinónimo de menor crecimiento global, ¿sí? Y es, junto con las perspectivas de una reducción de tasas de interés quizá más lenta, ahora lo vamos a ver, lo que está detrás de la apreciación del dólar a nivel global y las peores perspectivas de los países emergentes, ¿sí? Entonces, yendo un poco al foco de estos temas, como habíamos hablado, en septiembre, quizá no es tan relevante observar qué es lo que se esperaba para este año, porque ya estábamos muy cerca de finalizarlo, pero si se fijan, el mercado descontaba 250 puntos de rebaja, es ese 2,88 hacia finales de 2025. ¿Sí? O sea, íbamos a tener en conjunto, en lo que restaba de 2024 y 2025, 250 puntos de reducción de tasa de interés respecto del pico de 5,25, 5,50. Este cambio en el escenario, al mismo tiempo con cierta resiliencia del crecimiento en Estados Unidos, si damos un paso atrás, en septiembre no solo la inflación en cierta forma estaba acercándose al 2%, sino que también los datos de empleo y el dinamismo en materia de empleo no era el mismo que trimestres atrás, y ese balance entre los objetivos de inflación y de crecimiento estaba quizá más sesgado hacia, bueno, no arriesguemos el crecimiento en pos de la inflación y en definitiva las perspectivas eran de que el proceso de reducción de tasas iba a ser bastante rápido, ¿sí? El cambio en el escenario, como les decía y como comentaba Alfonso, por los temas vinculados al triunfo de Trump, al mismo tiempo con niveles de actividad económica bastante resilientes, hace que, en definitiva, en la tasa terminal en 2025, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que el mercado espera de la tasa de interés hacia finales de 2025? Bueno, son 100 puntos más, ¿no? Es un punto porcentual más de tasa de interés, y esto obviamente es una mala noticia para los países emergentes, que en general están con niveles de deuda más elevados que previo a la pandemia, y obviamente también debilita las monedas de los países emergentes. Algo también importante es que, y como comentaba al principio, el punto de partida fiscal de los planes expansivos de Trump es peor que que 2017, y eso también ha generado que las tasas largas, ¿sí? Acá lo vemos hasta 2027, pero si uno observa la tasa de interés a 10 años, está 50 puntos básicos encima de lo que estaba en septiembre de este año, ¿sí? Entonces, este combo no solo encarece los costos de financiamiento de los países emergentes, sino que es uno de los factores que está detrás de la debilidad de las monedas emergentes, y Uruguay no ha sido la excepción. Entonces, por un lado, teníamos el paquete de estímulos fiscales y la política arancelaria y sus efectos en materia de tasa de inflación. Sobre esto, quizá es bastante conocido, quizá no, pero sí nos parece importante hacer un par de puntualizaciones. A la derecha lo que pueden observar, acá, es un índice de incertidumbre política comercial que se
no lo construimos nosotros, se construye en base a la incidencia de noticias vinculadas a incertidumbre comercial en la prensa, ¿sí? Que está nuevamente en niveles máximos desde el gobierno anterior de Trump. Y la política comercial de Trump busca, obviamente, atacar el déficit comercial de Estados Unidos, apuntalado en medidas, en aranceles, en particular hacia China, obviamente por los intereses geopolíticos que hay detrás, pero también hacia Canadá y México, que son dos de sus principales socios comerciales. Acá es donde quizá hubo anuncios, ¿sí? La semana pasada, a finales de noviembre, hubo anuncios de aranceles a Canadá y México y aranceles adicionales a China. De todas formas, nos parece que es importante esperar a ver o mirar en detalle si son amenazas, si es creíble un despliegue de una nueva política arancelaria, o si simplemente es una estrategia del gobierno de Trump para negociar con sus pares. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos a la izquierda, lo que tenemos, el 100% son todas las importaciones de Estados Unidos, y lo que vemos es que el peso de Canadá como exportador, o dentro de las importaciones de Estados Unidos, como el peso de las importaciones desde Canadá, ya ha caído significativamente en los últimos tiempos, ¿sí? Y lo mismo ocurrió con China, ¿sí? Entonces, en definitiva, la materialidad de este tipo de medidas, en realidad, en los mercados internacionales y el comercio internacional eventualmente se acomoda a este tipo de cosas. En parte se acomoda porque los países se ven... O sea, la solución de equilibrio de esto es que las monedas de los países a los que Estados Unidos le pone aranceles se debilitan y se vuelven más competitivos. Pero en definitiva también con China ha ocurrido que, si bien uno ve que la participación en el total de las importaciones de Estados Unidos de China ha caído, también es cierto que China ha diversificado sus exportaciones, y que en definitiva son otros los países que le terminan exportando a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, respecto a la política comercial, creo que es necesario todavía esperar a ver en qué medida se materializan estas intenciones de Trump, pero en cualquier caso, y de la misma forma que les comentaba respecto del escenario de tasa de interés, lo que está detrás de esto es un escenario de menor crecimiento global y un escenario de fortaleza del dólar, sobre todo en particular a los países más vinculados a China, esencialmente los países emergentes, ¿sí? Este contexto de fortaleza del dólar lo podemos ver claramente en el gráfico acá de la izquierda, en donde la reversión que comentábamos, o sea, el tercer trimestre del año, esencialmente desde julio a septiembre, el tipo de cambio, el dólar en relación a una canasta de monedas de países avanzados, se había debilitado un 5% ante este escenario de reducción de tasas, y no solo antes de las elecciones, sino que en las semanas posteriores, el dólar recuperó terreno a nivel global, y en cierta forma es una reacción una respuesta de equilibrio a lo que les comentaba, ¿no? En definitiva, menos crecimiento, Estados Unidos creciendo más en relación al resto del mundo por los impulsos fiscales en el corto plazo, aranceles perjudicando a China. En definitiva, es lo que es el fundamento detrás de esta apreciación del dólar. Y no es algo muy diferente a lo que ocurrió en el ciclo anterior de Trump, ¿no? Si se fijan acá a la izquierda, T es el momento en que gana Trump. La trayectoria previo a las elecciones ya era de apreciación cambiaria, no solo este año, sino en 2016 también. Y lo que nos muestra es que, en definitiva, la reacción no ha sido más tibia que en el ciclo anterior, ¿sí? O sea, uno podría decir, hay cierto margen de apreciación adicional del dólar, más allá de que los puntos de partida son diferentes, obviamente,
Con esto me refiero a que el dólar hoy ya estaba bastante fortalecido en comparación con aquel escenario, pero es obviamente un signo, un síntoma de que la fortaleza del dólar en el corto plazo llegó para quedarse. Este escenario de tasas más altas, de guerra comercial, obviamente tiene su impacto en China y tiene su impacto en una China que ya venía creciendo poco, ¿sí? Veníamos hablando ya hace varias charlas de los desafíos en materia de crecimiento que enfrentaba China, ¿sí? O sea, lejos estaba de las tasas de crecimiento de los últimos 20 años, pero sistemáticamente las perspectivas de crecimiento se venían corrigiendo a la baja en China. Por ello es que el gobierno había anunciado y desplegado políticas y estímulos fiscales y monetarios, ¿sí? Y en cierta forma el combo de medidas, o si se quiere, la guerra comercial es un problema porque parece obvio, pero además pensemos que hace varios años que China viene sobreinvirtiendo, ¿sí? Capacidad instalada, uno diría, bueno, en parte en edificios que terminó tirando abajo, pero en la China industrial, la sobreinversión que genera capacidad ociosa, el canal de las exportaciones de China, en cierta forma, actuaba como factor para descomprimir la demanda, ¿sí? O sea, en definitiva, China tenía mucha capacidad instalada, el mercado y la economía china crecía poco, y las exportaciones un poco eran el canal para descomprimir la capacidad ociosa en el sector industrial, y obviamente el eventual impacto de una guerra comercial es un problema en ese sentido, y uno diría, bueno, la reacción de equilibrio es que el yuan se debilita, ¿sí? Lo vemos claramente en el gráfico de la derecha. En la guerra comercial anterior, el tipo de cambio real bilateral entre Estados Unidos y China se depreció un 12%. Esta es la respuesta de equilibrio de la que hablábamos. Pero esto obviamente encarece las importaciones de China y reduce, si se quiere, la demanda por exportaciones de países emergentes, países que le exportan a China. Entonces, el combo, en definitiva, de la eventual política comercial de Trump, no solo nos pega en forma de, bueno, menor crecimiento global, menor demanda por nuestras exportaciones, sino que también nos pega indirectamente por China, que ya venía en una situación debilitada. El resultado de tasas de interés más altas, dólar más alto y China creciendo menos, no es otra cosa que precios de commodities débiles, ¿sí? Habíamos hablado de que quizá en septiembre los precios habían encontrado un piso, pero lo que nos parece más factible en este contexto, en este nuevo contexto, es que el balance hacia 2025 sea o no sería factible esperar un rebote en materia de precios de commodities, por los factores que les comentaba, también por factores de oferta. Hubo cierta normalización en los sectores de soja, en los sectores de petróleo. La carne es quizá la excepción, ¿sí? La producción de carne en Brasil y en Estados Unidos ha estado por debajo de lo esperado y se espera un 2025 con ciertos faltantes, o si se quiere, cierta producción menor a lo esperado. Eso es lo que ha apuntalado un poco los precios, pero en cualquier caso, la celulosa, las hojas, que son commodities que dependen esencialmente de China, nos imaginamos un 2025 con precios todavía deprimidos, y son precios, si uno lo observa, lo que ven en la línea vertical esta de acá, es el promedio en términos reales del ciclo 2015-2019, el típico ciclo malo en materia de precios para Uruguay, y lo que observamos es que los precios, en el caso de la soja y de la celulosa, están bastante por debajo, y en el caso de la carne, como les comentaba, que si bien repuntó, recién hoy está en niveles comparables. Entonces, resumiendo el escenario más global, tasas un poco más altas, dólar más fuerte y eventual impacto en materia de demanda externa vía China por la debilidad estructural de China y por los eventuales efectos de la
de la guerra comercial. En la región no es que haya cosas nuevas, pero en cierta forma sí se materializaron dos cosas que venían ocurriendo durante todo este año. Por un lado, Brasil mantiene cierto dinamismo económico, sobre todo apuntalado por gasto fiscal y consumo doméstico, ¿sí? Las tasas de crecimiento de Brasil no son malas. Ahora, la contracara de eso, y uno diría, bueno, ¿por qué si Brasil está creciendo el 3%, se está abaratando tan rápido? Bueno, la contracara es que al incumplimiento de metas fiscales y las sucesivas correcciones que ocurrieron durante este año, se le agregó cierta decepción del mercado en los anuncios realizados en materia de recorte de gastos, ¿sí? O sea, el problema fiscal en Brasil, con niveles de déficit primario en el entorno del 2%, bastante peores, si se quiere, a los necesarios para estabilizar la deuda, y incluso con dudas respecto de el cumplimiento de las proyecciones actuales realizadas por el gobierno, ¿sí? ¿Cómo lo vemos esto nosotros? Bueno, lo vemos en que el real ha sido una de las monedas, junto con el peso mexicano, las monedas que más se depreciaron en el mundo, ¿sí? O sea, quizá que haya una depresión del 25% suena mucho, que quizá no, pero para traerlo a números de Uruguay, es como que el dólar suba en un año 10 pesos, ¿sí? O sea, el abaratamiento de Brasil es significativo y obviamente es un factor adicional de debilidad desde el punto de vista de nuestra economía, ¿no? O sea, en definitiva, no solo nos afecta por los flujos turísticos como lo hizo Argentina en el año pasado, ¿sí? Sino que también Brasil es un socio comercial relevante en materia de bienes. Entonces, quizá esto no es nada nuevo, pero sí es la confirmación de un Brasil más barato, ¿sí? Un Brasil que no nos va a jugar a favor en 2025. Y por otro lado, en Argentina, acá quizás donde no hay tanta novedad respecto a la última vez que conversamos, lo que sí se ve con más claridad es que el plan inflacionario viene dando resultados en materia apuntalado por un superávit fiscal que redujo la emisión monetaria, ¿sí? Y en cierta forma, al mismo tiempo, por la precisión del tipo de cambio, ¿no? O sea, el cierre de la brecha. Hoy, fíjense que estamos con el dólar en 1.000 pesos, 1.100, ¿sí? Que es el mismo dólar que había en enero, ¿sí? Con un 60-70% más de inflación. Entonces, uno diría, hasta acá esto viene funcionando bien. El dilema en Argentina, o la sostenibilidad del resultado fiscal, en cierta forma requiere que Argentina vuelva a crecer, porque Argentina tiene un nivel de pobreza de 50%, y esta situación de inestabilidad de monedas a nivel global, esta situación de debilidad del real en Brasil, acentúa en cierta forma el dilema o el trade-off, baja de inflación, apreciación cambiaria, ¿sí? No es lo mismo eventualmente sacar el cepo con inestabilidad a nivel de monedas en el resto del mundo, sin reservas, ¿sí? Y no es lo mismo mantener el ancla cambiaria como factor de estabilización de los precios con Brasil y el real en 6 que con el real en 4,5 o en 5, ¿sí? Entonces, esto probablemente exacerbe los dilemas en materia de cuándo sacar el cepo, cuándo no, y creemos que va a ser necesario para Argentina en 2025 reestructurar el acuerdo con el FMI de forma tal de poder levantar el cepo y tener algo de reservas y mantener cierto nivel de credibilidad que le permita crecer de forma sistemática a tasas más altas, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de esto que comentábamos? Tanto Brasil y Argentina, en cierta forma, invirtieron sus roles en 2024 respecto de lo que ocurría el año pasado, ¿sí? Más allá de que Brasil hace tiempo que está barato, pero lo que observamos hoy es que Brasil está un 41% más caro, más barato que el promedio de los últimos 40 años, ¿sí? Y son niveles comparables a
el abaratamiento de Brasil previo a la devaluación de Uruguay en 2002. ¿Sí? O sea, Brasil está en niveles significativamente baratos en términos históricos. Y la contracara es que Argentina está prácticamente que en torno al promedio de los últimos 40 años, capaz que para traerlo o para visualizarlo mejor, el tipo de cambio hoy, o sea, la paridad cambiaria de Uruguay hoy con Argentina está en niveles similares a los niveles que tenía a inicios de 2018, ¿sí? Que es lo que vemos acá, ¿sí? Si recuerdan, en mayo de 2018 Argentina acudió al FMI y en cierta forma eso fue el puntapié inicial de la crisis que arrastra en cierta forma hasta ahora, ¿sí? Ahí está, todavía estábamos en el gobierno de Macri. En diciembre de 2017 había sido el famoso 28 de diciembre, cuando cambiaron las metas de inflación, y desde ahí hasta mayo se había acabado, si se quiere, los niveles de encarecimiento extremos, si se quiere, pero desde una perspectiva desde los últimos 5 años, bueno, la posición de Argentina en materia cambiaria cambió, lo puede notar cualquiera que haya estado en Buenos Aires en los últimos días, ¿sí? La consecuencia de esto, y estas son proyecciones que junto al equipo realizamos hace unas semanas, ¿sí? Es que el gasto, o si se quiere, los ingresos por turismo en esta temporada serían no tan buenos como en 2017, 2018, pero sí serían significativamente mejores que los últimos años, ¿sí? ¿Apuntalados en qué? Y bueno, apuntalados en unos 120, 130 millones de dólares adicionales de ingresos por parte de los turistas argentinos. Entonces, para resumir, el triunfo de Trump y la contundencia del triunfo de Trump ha cambiado el escenario externo y las perspectivas, sobre todo de cara a 2025. Tasas probablemente un poco más altas por más tiempo, ¿sí? O al menos la Fed siendo más cautelosa y requiriendo de más datos positivos para continuar su proceso de reducción de tasas. Dólar fuerte ante este contexto de tasas más altas y de menor crecimiento global ante un posible despliegue de una guerra comercial. Precios de commodities debilitados por estos dos factores, como les comentaba, y con una economía china que crece poco. Y en la región, si se quiere, nada nuevo. Brasil se consolida un escenario de Brasil barato, que es un problema, y es un problema sobre todo para las empresas que dependen de la exportación de bienes hacia Brasil, y Argentina en un equilibrio todavía frágil, pero en una situación competitiva claramente o radicalmente diferente a lo que en 2023. Y eso es en definitiva lo que estamos viendo, y para bajarlo a tierra para Uruguay, los dejo con Alfonso. Bien, gracias Nico. Bueno, creo que quedó claro los cambios del escenario internacional en los últimos meses. Me quedo con esto último que decía Nicolás, porque si bien no hay un cambio radical en lo de la región, es como que esto se ha ido consolidando, sí al final cuando uno pasa raya, eh, este hecho de que Brasil esté en la peor posición desde el 2002 y que Argentina en realidad todavía no está en precios buenos, pero cuando nos veamos en marzo va a estar en los mismos precios que en 2017, ¿no? Porque la velocidad a la que este gráfico viene corrigiéndose, probablemente en marzo vamos a estar en los precios de la era Sturzenegger. No Sturzenegger desregulador, sino Sturzenegger presidente del Banco Central, ¿no? Que son los precios de por acá, ¿no? Pero esto vienen totalmente a contramano, ¿no? Uno de los miembros jóvenes del equipo ayer me decía, pero Argentina y Brasil nunca nos pueden dar una noticia feliz los dos juntos. Le digo, no, efectivamente no pueden. Pero bueno, tenemos estos cambios en la región que en realidad se han venido consolidando a lo largo, a lo largo del año, y este giro del escenario internacional que nos pone un escenario de tasas altas por más tiempo, de dólar fuerte y sobre todo un escenario de volatilidad de monedas que no estaba arriba de la mesa, y que ese escenario de volatilidad de monedas es el que nos puso el dólar a 43, ¿no? La última vez que nos vimos acá teníamos el dólar a 42 pesos y era todo riesgo plebiscito.
¿no? Y estábamos especulando con que si se rechazaba el plebiscito, el lunes después probablemente el dólar caía por abajo de los 41 y cuando se rechazó el plebiscito vino el efecto Trump y nos llevó puesto y nos colocó por arriba de los 42 y ese escenario que cambió tan rápido nos puso todo el riesgo de monedas arriba de la mesa y efectivamente nos cambió el escenario para el dólar en Uruguay y eso es parte de lo que cambió muy rápido y nos hizo cambiar todas las proyecciones y todo el escenario. Eso cambió bastante en los últimos meses y todos ustedes, todos los que reciben nuestras proyecciones, seguramente están viendo cambios bastante rápidos que obedecen a este cambio de escenario, ¿no? Entonces, saltemos a Uruguay y tratemos de hacer un balance entre los desafíos que nosotros venimos identificando desde hace un tiempo y las novedades que tenemos por parte del gobierno electo, cosa que no es del todo sencilla, porque como ustedes saben, la ansiedad del lado del sector privado es grande y del lado del gobierno electo todavía, digamos, las novedades son parciales, ¿no? Porque en realidad tenemos novedades que no son menores, que, digamos, tenemos un plebiscito rechazado, ¿no? Que la última vez que nos vimos teníamos ese riesgo arriba de la mesa y hoy tenemos ese tema despejado. Tenemos la conformación de las cámaras, bueno, tenemos presidente electo y todavía no tenemos gabinete conformado, o sea que en realidad para terminar de tener un poco más de claridad, eh, saber quién es el elenco de ministros es importante, hoy no lo sabemos, y obviamente a medida que se vaya acercando el inicio del mandato, el 1 de marzo, iremos teniendo más claridad además a medida que se vaya acercando una instancia clave como el presupuesto, ¿no? O sea que de acá a mediados del año que viene las cosas irán teniendo más claridad, pero igual hoy ya tenemos algunas cosas que iremos tratando de despuntar, ¿tá? Entonces, repasemos un poco lo que venimos viendo en los últimos 6 meses probablemente. Todos tenemos claro, nosotros lo venimos marcando acá en estas reuniones y también estaba identificado en los programas de gobierno, tanto de la coalición como del Frente Amplio, que había algunos desafíos importantes, ¿no? El desafío de revertir el crecimiento, que en la última década ha sido muy bajo, y sin crecimiento es muy difícil financiar las políticas, las medidas de política que tenía tanto la coalición como el Frente Amplio. Está el desafío de defender la inflación dentro del rango meta, eso estaba planteado también dentro de los programas de gobierno del Frente Amplio y de la coalición. Está el desafío de retomar la senda de mejora fiscal, algo que este gobierno había consolidado en los primeros 4 años de la administración, pero que en este último año electoral lo había torcido un poco, ahora lo vamos a repasar. Y está el desafío también de recomponer la competitividad del sector externo. Esto está claramente identificado y lo veníamos repasando. Entonces, vamos a tratar de repasar ahora algunos números de estas cosas y ver de qué forma el mandato del gobierno se mete adentro de estos desafíos y en qué medida tensiona o aclara alguna de estas cosas. O sea, algunas de las cosas que el gobierno ha ido anunciando nos ayudan a entender por dónde va a ir y algunas de las cosas que el gobierno ha puesto arriba de la mesa tensionan algunos de estos desafíos, ¿no? Por ejemplo, en el frente fiscal que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del gobierno y cuál es el mandato del gobierno electo? Uno mira, por ejemplo, los anuncios que hizo el presidente electo Orsi cuando estuvo en Colonia, en la Plaza de Toros, y se anunció aquellas 48 medidas, ¿se acuerdan? Además de las 48 medidas, el discurso arranca diciendo justamente cuáles son las prioridades, y él habla de prioridades en torno a 3 ejes, que si uno las desgrana un poquito más, las escribimos acá para que queden un poquito más claras de repente. Ahí se habla de promover reformas que consoliden un aumento de la tasa de crecimiento manteniendo la estabilidad macroeconómica, ¿tá? La estabilidad lo pusimos acá abajo, pero de alguna forma promover reformas que aumenten la tasa de crecimiento. Esto es justamente para superar el desafío 1. ¿Por qué es importante lo de aumentar la tasa de crecimiento? Bueno, es importante, digamos, porque al final es la clave de que cierre el programa económico. Si no aumenta la tasa de crecimiento, no va a haber financiamiento para todas las políticas que están ahí en la vuelta, ¿no? Entre otras cosas, las 48 medidas que se anunciaron tenían un costeo, o por lo menos algunas de las 48 medidas que se anunciaron, no todas, tenían un costeo de 0,07 del producto, y esas medidas se iban a financiar en parte con crecimiento económico, con recursos que iban a venir de crecimiento económico, y en parte con
recursos que se iban a obtener de una revisión del gasto tributario, que es un tema que ahora vamos a ver un poco más. Entonces, sin crecimiento económico no hay financiamiento para las medidas. ¿Para qué medidas? Las medidas que buscan reformar la matriz de protección social. ¿Por qué? Porque parte del mandato que trae el gobierno electo es mejorar la cohesión, darle más protección a un conjunto de población vulnerable que ahora después vamos a tratar de entender quiénes son. También medidas para mejorar los problemas de seguridad ciudadana y combate al narcotráfico. Para todo eso, ha dicho el gobierno y algunos de las personas que están designadas en el gabinete, entre ellos el Gabriel Ordóñez, designado ministro de Economía, hay que abrir espacio fiscal para financiar estas prioridades, manteniendo siempre la estabilidad macroeconómica, ¿no? O sea, la atención acá es mantener la estabilidad macro, o sea, comprometerse con la estabilidad del resultado fiscal o con la senda de mejora fiscal, pero buscar de alguna forma financiamiento sin comprometer tampoco la tasa de crecimiento. Eso es como los dilemas que hay que buscar, ¿no? O por lo menos buscar que esas cosas cierren, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo cierran estas prioridades con aquellos desafíos, ¿no? Ese es el desafío que tenemos en la mañana de hoy. Entonces, estos son los números que más o menos hemos venido viendo y nuestras proyecciones actualizadas de corto plazo. Para los que se saltearon, de repente no recuerdan algunos de los números que hemos venido viendo en las últimas reuniones. La tasa promedio de crecimiento de Uruguay de la última década es 1,2. Y acá podemos hablar de las crisis, de los ciclos, etc. Es verdad que tuvimos un ciclo de commodities malo, 2015-2019, no fue mal y probablemente no supimos reaccionar, o sea, la política macroeconómica no reaccionó a tiempo, fuimos rígidos, no fuimos flexibles, pero fue un ciclo malo. Después tuvimos el COVID, después tuvimos el rebote del COVID, después tuvimos la sequía del 2023. Entre el ciclo, la mala suerte y las crisis, al final son 10 años, ¿no? Y se parece a largo plazo eso y la tasa es baja. Este año tenemos un rebote después de la sequía del año pasado. Argentina probablemente nos va a estar ayudando, o el rebote del turismo con estos precios que Nicolás mencionaba, nos va a estar ayudando probablemente algo en 2024, en 2025. Ya era hora de que nos deje de tirar para abajo, pero algo nos va a estar ayudando. Y parte del rebote climático que el año pasado nos tiró para abajo, también nos va a estar ayudando a rebotar. Por eso el número de 2024 es un poco mejor, esto ya lo habíamos visto, pero más allá de eso, seguimos teniendo ese desafío de superar esas tasas bajas de largo plazo. Acá todavía no está muy clara cuál es la agenda del gobierno, o sea, cuál es la estrategia. Se han mencionado algunas cosas. Estos días ha habido como una discusión pública, nuestra opinión es que hay como una falsa oposición entre la estrategia esta de inserción internacional, TLC sí, TLC no. Te da, obviamente que si uno pudiera tener todos los TLC que firmáramos, sí, firmaríamos todo lo que pudiéramos, ¿no? Pero en realidad acá hay como también una visión un poco más, una visión de repente llamémosle, de política industrial, que es, además de tener todos los TLC que podamos, si podemos, también una estrategia más activa tal vez de política industrial, de elegir algunos sectores para promocionar, sectores que se puedan, ellos han dicho en algunas entrevistas, sectores que se puedan insertar en cadenas de suministros globales, sectores estratégicos que a través de estímulos a las inversiones, de alguna forma se logre estimular el crecimiento. Y se han hablado, por ejemplo, de sectores estratégicos como los sectores de tecnología de la información y sectores de ciencia de la vida. No quiere decir que sean los únicos dos, pero son sectores que se han mencionado como posibles sectores estratégicos, ¿no? Eso no es una agenda de crecimiento, eso son algunas puntas de una agenda de crecimiento, pero está claro que va algo por ahí, ¿no? Lo que queremos decir con esto es que todavía la agenda no la conocemos y que está claro que es una pata importante. O sea, de acá al 1 de marzo seguramente precisamos, o digamos, hay bastante ansiedad del lado del sector privado para conocer un poco más de esta agenda, porque es una piedra angular bastante importante del programa de gobierno, entre otras cosas porque es la que define los recursos posibles o factibles para que haya financiamiento para el programa fiscal. Capaz que el 1 de marzo no es la fecha límite, digamos, pero de acá a la presentación del presupuesto, porque en definitiva, en el momento en el que se presente el presupuesto precisa tener
supuestos de tasas de crecimiento de la economía a 5 años. Esas tasas de crecimiento son las que definen la recaudación proyectada y esa recaudación proyectada es la que define los recursos que se pueden gastar, ¿no? Entonces, eso tiene que tener cierta consistencia y esa consistencia va a venir con la agenda o con la estrategia de crecimiento, ¿no? Entonces, seguramente acá todavía precisamos conocer un poco más de información. No tenemos todavía mucha información, pero va a ser algo importante que vamos a esperar hacia adelante, ¿no? Un tema que se mete acá, si ustedes miran el mandato que el gobierno se autoimpuso, que anunció Orsi en Colonia, ellos hablan de algo combinado que es crecer más con más inclusión, ¿no? Y está eso ahí abajo de reformar la matriz de protección social porque hay un conjunto de población en condiciones de vulnerabilidad. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuántas son? Y se han hablado de algo así como 500, 600 mil personas. ¿Cómo podemos intentar caracterizarlas e identificarlas? Y uno empieza a barrer la población por el lado de los ingresos o por el lado de las vulnerabilidades de abajo para arriba. Hicimos un procesamiento de la encuesta continua de hogares, insisto, por nivel de ingresos o por vulnerabilidad. Lo primero que tenemos son 325.000 personas que residen en hogares con ingresos que están por debajo de la línea de pobreza, ¿ah? Eso es más o menos la tasa de pobreza que ha estado públicamente en discusión en los distintos semestres, años, etcétera, pero básicamente 10% de la población que vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. Hay otras 200.000 personas que, digamos que podríamos llamar relativamente frágiles o que están cerca del umbral de la pobreza, que viven en hogares que están con ingresos hasta un 20% por encima de la línea de pobreza. Técnicamente no son pobres porque sus ingresos están por encima de la línea de pobreza, pero están cerca de la línea de pobreza. ¿Cuán cerca? Un 20%. ¿Ah? ¿Y por qué 20%? Y bueno, es relativamente arbitrario. Simplemente estamos tratando de construir ese número cercano a las 600.000 personas de las que el gobierno ha hablado como un público objetivo a cubrir con esta matriz reformada, matriz de protección social, ¿tá? Y ahí estamos en el orden de las 520.000 personas, ¿tá? Y luego hay otras 110.000 personas que no cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores, pero que viven en asentamientos, ¿tá? O sea, que sus ingresos no están ni por debajo de la línea de pobreza, ni siquiera por debajo del 20% adicional, pero que igualmente viven en condiciones habitacionales que están lejos de ser adecuadas y que viven en asentamientos, ¿no? Muchas de ellas en Montevideo, porque es en Montevideo, área metropolitana, que es donde reside la mayor parte de la población que vive en asentamientos. Entonces ahí, si pasamos raya, tenemos 638.000 personas que residen en 171.000 hogares. Si caracterizamos un poco más quiénes son esas personas, qué nivel educativo tienen, etcétera, digamos, podemos estar horas haciendo cruces sobre los niveles de ingresos, etcétera, etcétera, y no nos vamos más de acá, pero algo de información, después lo pueden mirar en más detalle cuando compartamos la presentación. Estas 638.000 personas, unas, ya para empezar, 260.000 son menores o estudiantes, 127.000 son 25.000 pesistas, o sea, son ocupados con ingresos menores a 25.000 pesos. Lo ponemos también porque dentro de las medidas de las que habló el presidente electo Orsi en Colonia, una de las medidas hablaba de proteger a las personas que ganan menos de 25.000 pesos, o sea que tenemos acá un público, es como un público objetivo de los que el gobierno va a buscar también de alguna forma atender. 66.000 son personas desocupados, 35.000 son jubilados y pensionistas, ¿no? Fíjense algunas cosas, por ejemplo, interesantes o preocupantes más bien, si miramos los niveles educativos, porque esto tiene que ver con la probabilidad o la posibilidad de que estas personas sean empleables o no. Si miramos estos desocupados, que son 66.000, o incluso los ocupados que viven en estas condiciones de vulnerabilidad, y miramos su nivel educativo,
Acá estamos solamente analizando cuáles de estas personas, cuántos tienen secundaria no finalizada, ¿no? Y estos ocupados con ingresos menores a 25.000 pesos, incluso también los que tienen ingresos mayores a 25.000 pesos, pero que cumplen alguna de estas tres condiciones de vulnerabilidad, entre el 85 o el 90% no tienen secundaria finalizada, ¿no? Los que están desocupados, esos 66.000, también el 86% no tienen secundaria finalizada. O sea, son personas difícilmente empleables o que difícilmente el derrame les va a llegar cuando la economía crece. Por eso también, tanto en el programa del Frente Amplio como en el programa de la coalición, en particular en el programa del Partido Nacional, había propuestas de políticas activas para, de alguna forma, buscar la reinserción para estas personas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las propuestas del gobierno electo para esta población? Por ejemplo, aumentar en 50% la transferencia de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza, aumentar la cobertura, multiplicar por 5 la cobertura, la cantidad de personas que reciben la beca Butiá y también el monto. Creo que el monto era prácticamente duplicarlo, o sea que es un aumento importante en términos de cobertura y monto, cuando uno multiplica por 5 y duplica el monto. Y después algunos apoyos puntuales, son como una beca de comienzo de clases para las familias de los niños que van a centros CAIF. Un costeo aproximado de estas medidas nos da un costo de 105 millones de dólares por año. ¿Ah? Uno puede preguntarse si esto es suficiente o no para mejorar la condición de vida de estas personas. Y bueno, uno puede hacer la condición del otro lado, ¿no? Si uno quisiera, vía transferencias monetarias, hacer que esas 325.000 personas tengan un ingreso que sea equivalente a la línea de pobreza, precisaríamos más o menos unos 300 y pico de millones de dólares, ¿no? O sea, si uno se pusiera el objetivo de que eliminar la pobreza vía transferencias, cosa que no es lo que está en la plataforma del gobierno electo, tampoco estaba en la plataforma de la coalición, precisaría algo así como 330 millones de dólares vía transferencias para que todas las personas que viven por debajo de la línea de pobreza tengan un ingreso de hasta la línea de pobreza. Y si uno quisiera que las otras 200.000 personas también lleguen o si quisiéramos que todas las personas lleguen a la línea de pobreza y a cubrir el otro 20%, precisaríamos otros 350 millones de dólares, ¿no? Solamente para identificar de cuánto sería el monto necesario vía transferencia para cumplir esas condiciones de ingreso. Estamos hablando de un monto relativamente importante en comparación con el esfuerzo monetario que habría que hacer vía transferencias, ¿no? Ahora, bueno, son 105 millones de dólares que hay que buscar de alguna forma fuente de financiamiento, ya sea vía crecimiento, y por eso es importante las políticas o la agenda de crecimiento que haya, o vía espacio fiscal de algún lado. Por eso las autoridades han hablado de que hay que abrir espacio fiscal de algún lado para buscar los recursos. No son los únicos recursos que se precisan, porque también se precisan recursos para financiar el combate a la delincuencia o el combate al narcotráfico, ¿no? Pero acá hay un costeo solamente de algunas de estas medidas que apuntan a mejorar o a reformar la matriz de protección social para atender una parte de estas 638.000 personas. Fíjense que estamos hablando solamente de 205 millones para estas transferencias. Acá no hay ninguna propuesta, por ejemplo, o no está costeada ninguna propuesta que resuelva la situación de las 111.000 personas estas que viven en asentamientos. O sea, el tema de vivienda va por otro carril, ¿tá? Pero solamente para empezar a ponerle números a las restricciones. Obviamente esto se cuela con el tema del segundo desafío que habíamos mencionado, que era la restricción fiscal o el desafío de retomar la senda de mejora fiscal, con un punto de partida de 2024-2025 que es peor al que se había previsto inicialmente. Acuérdense que lo habíamos mencionado la vez pasada, que el resultado fiscal estructural que prevé el MEF de cierre para el 2024 es de 3,5% del producto. Originalmente la meta que se había fijado en el presupuesto era de 2,3% del producto, o sea que en realidad el resultado fiscal estructural va a cerrar, si se cumple la previsión del MEF o la meta del MEF, va a cerrar mejor de lo que se recibió en 2019, pero un punto menos de lo que el gobierno se había
planteado en algún momento. O sea que el resultado fiscal va a estar a medio camino y este resultado fiscal está todavía lejos de ser suficiente para estabilizar el ratio de deuda-producto. Por eso el gobierno que llegue todavía va a tener que seguir trabajando en mejorar los números fiscales. Digamos que la estimación que tenemos nosotros es que partiendo de este número, todavía el presupuesto debería plantearse el objetivo de cerrar en el próximo quinquenio con un resultado fiscal estructural del orden de 2,5% del producto para tener, digamos, para cumplir con una condición de sostenibilidad de la deuda. O sea que el cierre fiscal precisa mejorar el resultado fiscal en el próximo quinquenio en el orden de 1,5 puntos del producto. A la vez precisa generar recursos para financiar la matriz de protección social o la reforma de la matriz de protección social y lo que vimos antes, ¿no? Entonces, el desafío es que el presupuesto va a tener que cumplir con una condición de sostenibilidad que le mejore el resultado fiscal en 1,5 puntos del producto. Va a tener que conseguir recursos para la reforma de la matriz de protección social y para las otras iniciativas que tenga el programa de gobierno, que las vamos a ir conociendo más adelante. Y tiene todavía en el medio el signo de interrogante que hablábamos con Fernando antes de empezar, que es la reforma o la desreforma, como me decía un colega nuestro estos días, de la seguridad social, ¿no? En el marco del diálogo social, ¿no? Y toda la polémica que hemos tenido estos días con la edad de retiro y con algunas otras cosas que están arriba de la mesa. Que bueno, que en el fondo pueden introducir algo de tensión fiscal, porque obviamente van a tener algún costo, ¿no? Y eso, en el fondo, tiene dos tipos de efectos, ¿no? Cualquier desreforma o re-reforma que suponga costos fiscales va a reducir espacio fiscal para otras iniciativas y además introduce incertidumbre fiscal mientras dure el diálogo fiscal, ¿no? Y ustedes capaz que me dicen, che, pero este gobierno también es un diálogo social, ¿o no? ¿Qué fue la Comisión de Expertos de la Seguridad Social? Fue un diálogo social. Lo que pasa es que la condición de simetría es importante, no es lo mismo hacer un diálogo social para mejorar la sustentabilidad financiera de la seguridad, desde el punto de vista de los riesgos fiscales estoy hablando, ¿no? Para mejorar la sustentabilidad financiera de la seguridad social, que hacer un diálogo social que tiene el riesgo de empeorar las finanzas públicas, ¿no? Porque desde el punto de vista de los efectos en el mercado son totalmente distintos, porque le empieza a generar incertidumbre, ¿no? Entonces, desde la óptica del gobierno, que tiene que planificar su presupuesto a 5 años y tener el diálogo social abierto en el medio, también introduce incertidumbre sobre cuál es el espacio fiscal con el que cuentan. No es lo mismo planificar tu presupuesto sabiendo que tenés un crecimiento X y una disponibilidad de recursos X, pero si tenés en el medio la incertidumbre de cuál va a ser el resultado del diálogo social y cuál va a ser el costo fiscal de la reforma de la seguridad social o la de reforma, es una complejidad también adicional que te pone incertidumbre porque no sabes esto, no sabes cuál es el costo fiscal de la reforma de la seguridad social. Entonces, el presidente electo Orsi estos días dijo, bueno, que no se imaginaba un diálogo social demasiado largo, lo cual sería importante que el diálogo social se despeje rápido, por lo menos desde el punto de vista fiscal. Después hay otras consideraciones ya políticas, digamos, de otro orden, que van por otro carril, pero desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de cómo cierra toda la programación fiscal, sería deseable que el diálogo social se despeje rápido para saber cuáles son las modificaciones que se introducen, cuánto cuestan y cómo encaja todo eso con el resto del presupuesto. Además de eso, tenemos un par de innovaciones que son interesantes tener en cuenta, ¿no? Y vamos a hablar de dos cosas más que estos días nos han estado arriba de la mesa que tienen implicancias fiscales. Uno es la conformación de las cámaras y la otra es la iniciativa o la discusión de revisar el gasto tributario. Tenemos la novedad de la conformación de las cámaras, que tiene una particularidad a la que no nos hemos enfrentado en los últimos 20 años, ¿no? Que es un gobierno, o que tiene una dicotomía por lo menos, ¿no? Tenemos un gobierno en minoría, que no va a tener la mayoría en diputados. Frente Amplio sí va a tener la mayoría en senadores, pero sabemos que no tiene la mayoría en diputados. Pero tiene la otra particularidad de que tiene un MPP arrasador, ¿no? O sea, un MPP que tuvo la mejor votación en mucho tiempo. Y cuando uno combina estas cosas, una forma de verlo es
en estos indicadores que están acá, que muestran el poder político del presidente. Esta es una reproducción que hicimos de un trabajo que ya tiene 20 y pico de años, un trabajo que se llama La economía política de los déficits fiscales en Uruguay, un trabajo académico que hicieron Diego Boal, Fernando Lorenzo, Juan Moraes y Gabriel Odone hace muchos años, que justamente trataba de estudiar de qué manera los mecanismos políticos, la fortaleza política de los presidentes y la fortaleza institucional de los presidentes afectaba la fiscalidad, ¿no? Y construyen, analizan distintas dimensiones institucionales y políticas del proceso, analizan todo el siglo XX, ¿no? Entonces no se olviden que tenemos gobiernos colegiados, que digamos distintos mecanismos presupuestales, pero en el periodo nuestro ahora de este siglo XXI todo eso es estático. Pero una de las cosas que es interesante mirar es armar o comparar, por ejemplo, el poder político del presidente mirando dos dimensiones. ¿Qué proporción de bancas tiene el presidente en el partido? Y qué proporción de bancas tiene el presidente en el sector, ¿no? Entonces, un presidente, esto que está acá, digamos, lo que está contando es la cantidad de bancas. Cuando estamos en 50, estamos hablando de un partido que tiene la mayoría parlamentaria. Entonces, obviamente el Partido Colorado y el Partido Nacional en sí mismo casi nunca están en 50, cuando el gobierno, por ejemplo, de la calle Pou, la mayoría parlamentaria se consiguió en el marco de la coalición, pero el Partido Nacional no tenía el 50%, ¿no? Por eso la calle Pou está lejos del 50%, el Partido Nacional tenía 30 y pico por ciento de las bancas, ¿no? Tal vez sí era un presidente fuerte, y digamos, esa dimensión no lo recoge, pero desde el punto de vista de la cantidad de bancas que tenía el Partido Nacional, no llegaba al 50%. En el eje vertical lo que estamos viendo son la cantidad de bancas de la fracción del presidente, ¿no? Y de esa dimensión, Orsi es uno de los presidentes más fuertes que hemos tenido. Después, cada uno de ustedes puede discutir si efectivamente la bancada va a responder a Orsi o no, esa es otra cuestión, ¿no? Pero es indiscutible que el MPP tuvo la mejor votación de la historia y que el MPP es la bancada del presidente en este caso, ¿no? Desde esa perspectiva, de la perspectiva, por lo menos de esta literatura, Orsi es un presidente fuerte. No es el presidente más fuerte de la historia, desde la perspectiva de estos indicadores, porque no tiene la mayoría parlamentaria, ¿no? Para ser el presidente más fuerte de la historia, de acuerdo a esta literatura, tendría que haber tenido, no sé, el 55% de las bancas o tener la mayoría parlamentaria, cosa que no logró. Eso no asegura necesariamente que tenga, digamos, no asegura el desempeño fiscal, porque al final el desempeño fiscal depende también de las preferencias del presidente y del gobierno, ¿no? Mujica, si uno lo mira por ahí en el índice, era un presidente, digamos, con un poder político relativamente alto, tenía mayoría parlamentaria y tenía un peso relativamente alto de su bancada, la bancada del MPP en el sector, y tuvo un desempeño fiscal más bien deficiente, porque no tenía una preferencia por el balance fiscal demasiado alta, ¿no? O sea, el poder político del presidente no te asegura resultados fiscales, porque también las preferencias y el mandato que tenga el gobierno incide, ¿no? O sea, el poder político no es lo único que determina el resultado fiscal. Lo que sí muestra la evidencia es que a mayor poder político del presidente, en general, el resultado es mejor, pero también los gobiernos de minoría tienden a tener peores resultados fiscales. Y acá tenemos un poco de los dos. Tenemos un presidente que tiene poder político relativamente alto, pero tiene minoría parlamentaria. ¿Por qué los gobiernos de minoría tienen resultados fiscales que tienden a ser peor? Porque tienen que construir acuerdos, y la construcción de acuerdos tiende a tener costos, digamos, porque uno tiene que cruzar el río y tiene que ceder, ¿no? Y eso es normal, así funciona la política. Después podremos ver cuánto cuestan esos acuerdos y cuánto hay que resignar para construir esos acuerdos, ¿no? Entonces tenemos acá una nueva dimensión, o una nueva dosis de incertidumbre que no tuvimos en los últimos 20 años, que es
la conformación parlamentaria, el hecho de tener un gobierno de minoría que nos puede poner algo de incertidumbre adicional en la dimensión fiscal a la que no estábamos acostumbrados. Y ese, esa incertidumbre le vamos a conocer el signo y el tamaño en 2025, no antes. ¿tá? Algo que hemos estado viendo estos días con las conversaciones que hay con algunas fracciones del Partido Colorado y el gobierno electo, con algunas conversaciones de Cabildo Abierto, pero en definitiva, cuando llegue la instancia de presupuesto se sabrá efectivamente cómo es esto y qué efecto fiscal tiene. Pero lo que está claro es que acá hay como dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Por un lado, un presidente que tiene una fracción muy grande dentro del Frente Amplio, y por otro lado, un gobierno de minoría que puede generar algún costo fiscal adicional. El otro tema que queríamos hablar y tratar de desmembrar un poco es el tema del gasto tributario, que es un tema de que se ha hablado bastante. Para los que no están inmersos en este tema, el gasto tributario capaz que no es una denominación del todo común para todo el mundo, pero el gasto tributario es algo que es bastante normal en las autoridades tributarias. Hay un informe que publica la DGI todos los años. De hecho, por ley, la DGI y el MEF están obligados a hacer este informe y a publicarlo en cada rendición de cuentas. ¿ah? Lamentablemente, solo la DGI está obligado a hacerlo y no el BPS, o sea, no sabemos cuánto renuncia el BPS por exoneraciones, pero básicamente en la definición del informe dice, está en la nota por acá, el gasto tributario refiere a la ausencia de recaudación, consecuencia de un tratamiento impositivo diferente o excepcional al previsto en la estructura normal de un impuesto o de un sistema de referencia. Entonces, básicamente, digamos, uno podría decir, bueno, si el IVA es 22% para todo el mundo, la recaudación teórica del IVA sería X, pero hay un montón de excepciones, exoneraciones, tasas diferenciales, y la DGI calcula cuánto deja de recaudar por cada una de esas excepciones, exoneraciones, y va computando. Todo eso, todas esas diferenciales son lo que se le llama gasto tributario y se publica. ¿tá? ¿Cuánto es eso? Y bueno, en 2023 la DGI estima que fueron 5.290 millones de dólares, 6,8 puntos del producto. ¿tá? Y esto es lo que el gobierno electo dijo que pretendía revisar. Esto no quiere decir que se va a revisar y que se van a capturar 5.290 millones de dólares de recursos, digamos, sería ilusorio pensar esto, ¿no? Hay un principio que el gobierno electo ha deslizado, es que a priori no hay espacio para aumentar la presión tributaria. Nadie ve un gran botín para aumentar la presión tributaria, o sea que estamos hablando de adecuaciones de sintonía fina, pequeñas cosas para adecuar. ¿tá? Solamente, pero digamos, más allá de que sean pequeñas o no, al que, digamos, si hay revisiones, puede haber sectores o puede haber personas donde las revisiones puedan ser grandes. ¿no? Entonces, miremos un poco cuál es la estructura de este gasto tributario que es grande. No es trivial el ejercicio de revisar esto, porque obviamente no es gratis. Por más que uno sea consciente de que no va a haber un barrido de 5.290 millones de excepciones o exoneraciones de gasto, cualquier decisión, o sea, estas cosas que están determinadas por ley, por decreto o algo, alguna motivación tienen. Algunas pueden ser más justas o más injustas, depende de lo que ustedes piensen, pero están por algo. Y de alguna forma, revisar estas cosas tienen algún trade-off o algún dilema implícito entre eficiencia, bienestar o crecimiento, ¿no? Si uno toca cualquier cosa que uno toque de estos recursos, de alguna forma va a tener que estar evaluando cuál es el costo-beneficio de cada uno de estos incentivos, ¿no? ¿Para qué se puso la medida? ¿Cuánto se deja de recaudar? ¿Qué beneficio se está logrando? ¿A qué personas se está beneficiando? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Y va a haber que hacer ese ejercicio y eventualmente recalibrar algunos regímenes, ¿no? No está prohibido recalibrar regímenes, porque a veces uno se piensa, bueno, tocar incentivos tributarios es afectar las reglas de juego. Eso no es necesariamente así, digamos, porque nosotros tenemos regímenes como la COMAP o la ley forestal que se han revisado en Uruguay desde su origen, ¿no? La ley forestal
de 1987 nació de una forma, después en la reforma tributaria se revisó, se redireccionaron los incentivos. Por ejemplo, al sector de la pulpa se le fueron retirando los incentivos, el sector de madera sólida los mantuvo. La Comap nació muy potente en 2007, después en 2012 con el ciclo económico estaba muy arriba, se redujeron los incentivos, en 2018 se volvieron a ajustar, en 2020 se volvieron a ajustar, o sea, es un régimen que es como un régimen vivo, ¿no? Y hay otros regímenes que están acá adentro que son como muy estáticos y que en realidad no se han evaluado probablemente desde que se crearon y capaz que corresponde hacer una evaluación. Cuando uno mira estos 5.290 millones, y el informe de la DGI es muy interesante, si alguien tiene ganas de mirarlo, el 45% de este gasto tributario tiene más de 30 años de antigüedad. Y eso puede querer decir dos cosas, ¿no? Que es muy viejo y que ya es hora de revisarlo, o que está realmente institucionalizado y que ya es parte de los monumentos históricos de Uruguay y que vino para quedarse, ¿no? Pero es un dato, 45%, casi la mitad, tiene más de 30 años. Si uno lo piensa en dilemas entre bienestar y crecimiento, el IVA y el IMESI, ¿ah? Que están por acá, el IVA acá está en rojo, 3 puntos del producto, y el IMESI 0,15, tienen exoneraciones o excepciones y generan gasto tributario por 2.415 millones de dólares, 3,15 del producto. ¿Tá? Eso quiere decir que al final, si uno empieza a tocar esas exoneraciones o esas excepciones, al final del otro lado lo que tenemos en general son consumidores que están hoy exonerados y que le va a pegar al bienestar de los consumidores. Y si uno piensa del otro lado, IRAE o impuesto al patrimonio, por nombrar los más grandes, tenemos exoneraciones por un monto similar, 2.430 millones de dólares, 3,2 del producto. Y si uno empieza a tocar exoneraciones o incentivos de este lado, también puede afectar incentivos al crecimiento, ¿no? No quiere decir que no se puedan tocar, porque insisto, acá adentro tenemos las exoneraciones de Comap, por ejemplo, y uno las puede tocar para potenciar algunos sectores que uno quiere favorecer, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que tener cuidado de que hay dilemas en términos de crecimiento y que hay una agenda de crecimiento para potenciar el crecimiento y para salir del 1,2% de crecimiento. O sea que en realidad no es sencillo el ejercicio de tratar de ver dónde hay un uso ineficiente de los recursos, dónde se pueden capturar recursos sin afectar el bienestar de las personas y sin afectar el crecimiento económico o cómo potenciar el crecimiento económico. Ese es el desafío que tiene por delante el gobierno electo. Y solamente para que se enrieden un poco más, después cuando les pasemos la presentación lo pueden ver un poco más, acá tenemos alguna lista de cosas que están adentro de los regímenes como para que vean la complejidad. Adentro del régimen de IVA, la dispersión de medidas es brutal. Acá tenemos 15 medidas que explican el 70% de las exoneraciones de IVA, ¿no? El gasto tributario de IVA son 2.300 millones de dólares. La más grande son exoneraciones a los servicios de salud a beneficiarios del FONASA, son 400 millones de dólares. La segunda, exoneraciones, esta es media mentirosa, ¿no? No digo que la DGI esté mintiendo, que la DGI computa que la venta de combustible está exonerada de IVA, la venta de nafta. Pero la tasa de IMESI que tiene del otro lado es brutal. Si me sacás el IMESI y me pones IVA, yo firmo, hacemos negocio. Digamos. Pero bueno, por no tener carga de IVA, hay 225 millones de dólares. Yo creo que esta hay que sacarla de la cuenta, pero no importa. Las instituciones de enseñanza y culturales están exoneradas de IVA. Esta es una exoneración de IVA que básicamente busca promover la actividad de enseñanza privada y de actividades culturales. Pero hay algunas otras, déjenme detenerme en esto, que lo que buscan es hacer exoneraciones de IVA justamente por razones de equidad. No se olviden que el IVA por diseño es un impuesto regresivo que en el fondo se termina afectando más a los hogares de bajos ingresos porque gastan una proporción más alta de su ingreso, ¿no? Entonces, pensemos acá que en IVA, si uno los mira, hay un montón de exoneraciones que están buscando promover ciertas actividades, como las de actividades de enseñanza y actividades culturales, y hay otras exoneraciones que lo que están buscando es como una redistribución más equitativa de la carga y básicamente exoneran de IVA a bienes de primera necesidad, ¿no? Pero obviamente hay un uso ineficiente de esos recursos, porque al exonerar de IVA a los bienes de primera necesidad, le están exonerando el IVA a los hogares de bajos ingresos y le están exonerando el IVA a
las personas súper ricas, y al 10% más rico y al 20% más rico. Y ahí es donde aparecen algunos anuncios que han hecho las autoridades electas de tratar de evaluar un sistema, por ejemplo, de IVA personalizado, porque ese sistema podría resolver la tensión entre eficiencia y equidad y podría focalizar mucho mejor la renuncia fiscal en el público objetivo, ¿no? Es complejo el sistema de IVA personalizado, no han avanzado mucho más. Uruguay ya lo está tratando de introducir este sistema, por ejemplo, en el supergas, ¿no? Tratando de introducir el subsidio del supergas para las personas de bajos ingresos. Y no han hablado mucho más del tema. Si uno busca, por ejemplo, hay algunas entrevistas, algunas declaraciones de Alberto Barreix, que es un especialista tributario, es uno de los diseñadores de la reforma tributaria del 2007. Él dice, por ejemplo, ha hecho algunos diseños teóricos para algunos países de América Latina, es consultor del BID, ha escrito muchos trabajos sobre el tema. Él dice, bueno, una forma posible de implementar el IVA personalizado es eliminar todas las exoneraciones de IVA. Ojo con la factibilidad política de esto, pero estoy pensando solamente en términos teóricos, recogiendo lo que dice Barreix, ¿no? Eliminemos todas las exoneraciones de IVA, ¿no? Bajemos la tasa de 22 a 20%, por ejemplo, ¿no? Y direccionemos las exoneraciones de los productos de primera necesidad a las personas del decil 1, 2, 3 y 4, pagando con medios de pago electrónico, que yo sé quiénes son las personas, como se hace hoy con Supergas, o las personas que paguen con tarjetas electrónicas que reciben transferencias de ingresos, ¿no? Entonces, hay una baja generalizada del IVA para toda la población y hay una baja direccionada o una exoneración direccionada de los bienes del IVA, de los bienes de primera necesidad o de una canasta básica a las personas de bajos ingresos. Obviamente la implementación operativa de esto es súper compleja, la economía política de esto es súper compleja. Esta no es una declaración del gobierno electo, es una declaración de un técnico asesor de BID, pero por ahí puede ir una posible modificación del régimen de IVA, insisto, compleja y todo lo demás. Al final, lo deseable de todo esto sería que se hiciera en el marco de una reforma tributaria donde uno evaluara como muchas más dimensiones de esto. No va a haber una reforma tributaria, no son los anuncios, pero, pero lo que sí está claro es que hay una intención de revisar el gasto tributario. Es compleja y es larga la sábana de exoneraciones que hay, y sí hay un anuncio de que el IVA personalizado podría ser un camino. No tenemos más detalles de esto, así que habrá que esperar un poco más por dónde va el avance. Lo otro que sí he hablado es que eventualmente se podrán revisar y recalibrar algunos regímenes sectoriales con signo indeterminado, ¿tá? Y de nuevo hicimos el mismo ejercicio de bajar la información de la DGI y mirar cuánto es el gasto tributario de IRAE y de IP. Y acá tal vez no hay tanta dispersión como en el IVA, pero por ejemplo si uno mira en IRAE, gasto tributario el más relevante hoy es todo el sistema de promoción de inversiones de Comap. Obviamente revisar eso tiene su derivada o su contracara en términos de crecimiento. Uno podría recortar los beneficios Comap o potenciarlos para acelerar el crecimiento. Esto puede tener cualquier signo. La renta generada en zonas francas. Hay regímenes específicos para equiparar condiciones internacionales para las compañías aéreas y de navegación. Hay regímenes, por ejemplo, exoneraciones para empresas que están en monotributo, que son regímenes de facilitación, también pequeñas empresas de literal E, el régimen de IRA de ficto, exoneraciones a las cooperativas y de producción. O sea, no es tampoco sencillo, digamos, barrer y rescatar ahí recursos del régimen de IRAE. Tenemos algunos sectores, por ejemplo, la medida número 5 es la exoneración a la producción de software, que son 60 millones de dólares. Este sector es uno de los sectores que antes habíamos dicho que era uno de los sectores que se había mencionado como un sector elegido como un sector para potenciar el crecimiento. Entonces también acá hay que ver cómo se recalibran los incentivos para potenciar estos sectores, que se supone que son algunos de los que van también a liderar el crecimiento. Probablemente acá hay rediseños o recalibraciones de los incentivos, no necesariamente en todos los casos en el sentido negativo, sino que también en el sentido potencial. O sea que acá hay como una larga lista de cosas para hacer y habrá que ver cómo se recalibran los regímenes y hacia dónde van, ¿tá? Pero acá va a haber posiblemente novedades.
Así que dejamos abierto el capítulo, después cuando les compartamos la presentación pueden mirar un poco más de detalle y el que sea más curioso puede bajar el informe de la DGI que tiene varias hojas como para analizar. ¿No? Un par de comentarios finales sobre el dilema de competitividad e inflación. El tercer desafío que teníamos identificado es que el gobierno electo, de hecho los dos partidos que estaban en pugna en el balotaje, se habían comprometido con mantener la inflación dentro del rango meta. Veníamos con una inflación que está dentro del rango meta desde junio del 2023, llevamos 17 meses con la inflación dentro del rango meta, que es un récord ya desde hace un buen tiempo. La apreciación del peso de los últimos 2 años es la que ayudó a que el componente transable ayude a bajar la inflación y colocarla dentro del rango meta. Más atrás, el componente no transable también rompió la inercia y se colocó dentro del rango meta. Y en definitiva, la política monetaria contractiva al final logró romper la inercia de precios, logró meter la inflación adentro del rango meta. Y como les decía, ya llevamos 17 meses con inflación dentro del rango meta. Si miramos hacia adelante el horizonte de política monetaria, ahora tenemos como cierta reversión del proceso que tuvimos en los últimos 2 años, porque las novedades del escenario internacional que comentaba Nicolás, en particular la presión renovada sobre el dólar, nos está haciendo rebotar la presión sobre el componente transable, ¿no? La apreciación del dólar, del peso, perdón, que tuvimos en los últimos tiempos, que nos hizo bajar mucho el componente transable, ahora se nos empezó a revertir, y esta sorpresa del dólar a 43, que no la teníamos arriba de la mesa, nos está agregando bastante presión, sobre todo, como ven en este periodo de acá, sobre el componente transable, y ya en nuestras proyecciones, que actualizamos en los últimos meses, el componente transable en la línea punteada celeste se nos está yendo por arriba del rango meta en el segundo semestre del 2026. La inflación global todavía está adentro del rango meta, y la inflación no transable ya rompió la inercia que traía, creemos, y se mantiene adentro del rango meta, pero de todas formas está el desafío de mantener las expectativas alineadas. Hoy las expectativas de inflación todavía se mantienen en torno al 6%, levemente por debajo, o sea que nosotros pensamos que el Banco Central no tiene espacio para recortar las tasas en el corto plazo. Hubo algunas señales confusas tal vez ahí en algún copón de octubre, y en el IPOM también el Banco Central da a entender de que habría espacio para recortar tasas y que podrían entrar en 2025 en una senda descendente de tasas. Nosotros, si calculamos alguna regla de Taylor o alguna regla básica de dónde deberían estar las tasas de interés, dadas las expectativas de inflación, no vemos hoy espacio para recortar las tasas. Si las expectativas de inflación convergen a las proyecciones del Banco Central, es otra cosa, pero nuestras proyecciones de inflación no están convergiendo, sobre todo por la presión que hay del componente transable. El gobierno electo por ahora ha dicho que planea mantener este compromiso con la inflación baja, que no planea volver a un esquema de inflación alta, y que para eso tiene arriba de la agenda avanzar en programas de desindexación de salarios, por lo menos de salarios de 25.000 pesos para arriba, y también además en desindexación de contratos, no solamente de salarios, sino de contratos en general. ¿Todo esto para qué? Para seguir rompiendo la inercia de los precios, para tratar de mejorar la credibilidad de la política monetaria y bajar los costos de la política monetaria. Esto porque de alguna forma, cuanto más inercia de precios haya, mayor esfuerzo tiene que hacer la política monetaria para bajar la inflación, y si de alguna forma uno logra romper la inercia de precios, es menor el esfuerzo de política monetaria, menor el esfuerzo de tasa de interés que hay que hacer para bajar un punto de inflación o medio punto de inflación, o para mantener las expectativas alineadas, ¿no? Por eso es importante que la política económica, más allá de la política monetaria, colabore con hacer que la política monetaria sea más creíble, o que tenga que asumir menos costos para cumplir su tarea, ¿no? Así que, en principio, hay un compromiso del gobierno en mantener esto, y mantener esto supone también que el gobierno no va a recurrir a depreciaciones competitivas, ¿no? O sea, que no va a usar el tipo de cambio de alguna forma para recomponer la competitividad artificialmente, y que va a trabajar de alguna forma en reformas estructurales para recomponer la competitividad.
Es verdad que el aumento inesperado del dólar descomprime bastante la tensión. No es lo mismo para el gobierno electo asumir con el dólar a 38 o a 40, que era el escenario que nos imaginábamos después del plebiscito, que asumir con el dólar a 43. El problema es que el dólar a 43 no resuelve todos los problemas, ¿no? Es verdad que un dólar a 43, como tenemos hoy, de alguna forma, como Argentina se encarece mucho y como nos estamos de alguna forma abaratando con Estados Unidos, mejoramos la competitividad de algunos negocios con algunos países. ¿Con quién mejoramos la competitividad? Y bueno, mejoramos la competitividad con Estados Unidos y mejoramos la competitividad para los servicios no tradicionales, software, servicio de consultoría que exportan a Estados Unidos. Mejoramos la competitividad mucho para el turismo, es lo que mostraba Nicolás. O sea, mejoramos la competitividad con Argentina, aunque Brasil nos compite. Seguimos complicados en términos de competitividad para los sectores exportadores de bienes, que están afectados por precios bajos y además competimos con Brasil, ¿no? Y Brasil que está barato como nunca, ¿no? Fíjense ahí algunos promedios que tenemos, cómo está el tipo de cambio real bilateral con cada uno de estos países promedio de los últimos años, ¿no? Con Argentina ya veíamos hoy que estamos casi en promedios históricos, Brasil estamos 40% más caros que el promedio de los últimos años, Estados Unidos estamos acercándonos al promedio de los últimos tiempos porque ellos están caros en términos históricos contra todo el mundo. Con China nos hemos estado encareciendo y también con Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuáles son los anuncios que ha hecho el gobierno? Y bueno, el gobierno electo lo que ha dicho es, vamos a mantener como prioridad la estabilidad de precio, por eso no vamos a hacer devaluaciones competitivas. Entonces, para el sector exportador no va a haber un dólar competitivo, no va a haber un tipo de cambio real competitivo como el que promovió Argentina en algún momento. Eso sáquenselo con peine fino. Por eso es importante avanzar en agenda de reformas. Hay dos tipos de reformas que el gobierno electo va a ir poniendo arriba de la mesa. Una son las reformas para impulsar el crecimiento, ese es un capítulo, pero después están las reformas para recomponer la competitividad del sector exportador. Y ahí hay como, nosotros nos imaginamos dos planos temporales, ¿no? El ministro designado de Economía, Gabriel Odone, ha dicho en alguna entrevista que ya están avanzando en identificar una especie de programa de desregulación o programa de desempapelamiento al estilo Sturzenegger en Argentina, que es básicamente revisar todo lo que son trámites, sobrecostos y burocracias que hoy afectan al sector exportador para tratar de reducir todos esos costos y de alguna forma lo que no te puedo dar por dólar, de alguna forma trato de alivianar costos burocráticos, costos regulatorios para de alguna forma darle oxígeno al sector exportador. Después hay otras reformas micro que tal vez son un poco más lentas y de economía política un poco más compleja, que es seguir reformando mercados no transables que de alguna forma reduzcan sobrecostos. Acá estamos hablando de sobrecostos que hay metidos en el mercado de combustibles, reformas eventualmente en la negociación colectiva que de alguna forma hagan que el mercado de trabajo funcione en forma más eficiente, y otros mercados no transables que de alguna forma afectan la competitividad de los sectores exportadores. Esto eventualmente puede llevar más tiempo, puede llevar una economía más política más compleja, pero por ahí van algunos anuncios que se han hecho hasta ahora, ¿no? Así que, de nuevo, esto no agota la discusión y ni siquiera da una solución terminal a los problemas, pero por lo menos abre las puertas y seguramente ahí el sector exportador tiene la puerta abierta como para llevarle también iniciativas al gobierno como para ayudarlo a avanzar en algunos temas que al sector le sirva, ¿tá? Probablemente acá sí, más cerca de la fecha de asunción de las autoridades, iremos teniendo más novedades. Seguramente, por ejemplo, en este capítulo nos imaginamos que son temas de agenda donde el gobierno deberá avanzar bastante rápido para darle oxígeno a un sector exportador que tiene un escenario internacional bastante complicado y donde tenemos algunos competidores donde nos están sacando ventaja de precio en forma bastante rápida, ¿no? Así que bueno, solo para redondear y dar cierre, el gobierno electo, como decíamos, asume con un mandato de enfocar al país en un escenario de estabilidad. No lo decimos nosotros, lo dijo el presidente electo Orsi en el acto de Colonia, enfocar al país en un escenario de estabilidad económica, crecimiento con inclusión y bienestar,
reformar el sistema de protección social y fortalecer la convivencia y enfrentar el crimen organizado. La agenda para estimular el crecimiento va a ser clave porque eso es la piedra angular para financiar todas las iniciativas de inclusión, de bienestar y de convivencia. El frente fiscal ya es una restricción, ya era una restricción. Arriba de esto, hoy tenemos más iniciativas que de alguna forma necesitan financiamiento. Se nos agregó una restricción adicional, que es un gobierno de minoría parlamentaria, que la evidencia histórica sugiere que tienen en general desempeños fiscales peores, y la reforma de la seguridad social, que de alguna forma podría tensionar el resultado fiscal. Entonces, en ese escenario, y con el gobierno habiendo reconocido que no hay espacio para aumentar la presión tributaria, va a haber seguramente iniciativas para revisar el gasto tributario. Y eso obviamente genera bastante ansiedad por parte del sector privado, o sea que ahí hay que ver también cuáles son las iniciativas que abre el gobierno para poder financiar algunas de las iniciativas justamente de gasto, y eso probablemente en los próximos meses los vamos a ir conociendo. Y por último, lo que hablábamos recién, ¿no? El gobierno aclaró que la estabilidad de precios va a seguir siendo una prioridad. Habrá que ver también qué autoridades se designan en el Banco Central y cuál es el mandato con que asumen. Pero es verdad también que el fortalecimiento global del dólar de los últimos meses nos pone una presión adicional sobre la inflación que no estaba arriba de la mesa, o sea que ya el gobierno electo llega con un poco más de presión arriba de la mesa, con un Banco Central que no tiene espacio para recortar tasas y para darle oxígeno al sector transable. Por eso es importante que el gobierno asuma ya rápido con una agenda para darle oxígeno vía reformas que reduzcan los costos, vía reformas que reduzcan la fricción y los trámites. No es sencillo porque muchas de esas la reforma pueden ser muchas las medidas que afectan, o las medidas burocráticas o las fricciones que afectan los costos del sector. Así que veremos cuál es esa agenda, pero suponemos que después del verano iremos conociendo más detalles sobre este tema. Así que bueno, por acá van las novedades. Les agradecemos por habernos acompañado hoy y si hay preguntas, con mucho gusto. No sé, Rami, si llegó alguna pregunta. Sí, ¿te mandaste? No sé si hay alguna pregunta por acá. Una pregunta sobre... Se habló mucho durante la campaña respecto de subir o no los impuestos, con voces contrarias dentro del gobierno electo. Pregunta si se puede esperar grandes movimientos en esa línea, especialmente para costear las medidas sociales. Bueno, más o menos lo que hablábamos del gasto tributario, ¿no? Creo que capaz la novedad o la declaración más importante de las autoridades estos días, que han dicho explícitamente que no hay espacio para aumentar la presión tributaria, y eso lo dijo el presidente electo y lo dijo también Odone, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, ¿ya se sabe si mantendrá el Consejo Fiscal Asesor en el próximo gobierno? Bueno, me quedo sin trabajo, trabajo honorario, ¿no? No hablaron específicamente del Consejo Fiscal Asesor, sí de la regla fiscal o de la institucionalidad fiscal, y lo que dijeron es que en realidad la regla fiscal y la institucionalidad fiscal hay que mantenerla y mejorarla. Esas fueron las dos palabras. Que creo que en eso en general hay acuerdo y consenso. ¿Una pregunta más por acá? ¿Claro? Para los que están por Zoom, Carolina pregunta ¿cuándo tiene que cambiar dólares y si el dólar va a seguir subiendo? No, a ver, una cosa importante que se desprende de lo que comentaba Nicolás, es que el escenario de la guerra comercial que deja Trump arriba de la mesa es como un escenario de riesgo de monedas bastante... No, es un escenario de mucha volatilidad de monedas, ¿no? Porque en el fondo la amenaza de Trump de estar poniendo medidas proteccionistas, lo que genera como respuesta de equilibrio de los países es posibles respuestas con depreciación de la moneda, ¿no? Yo les he mostrado alguna gráfica ahí de lo que había pasado con el peso mexicano cuando Trump asumió la vez pasada, que fue una depreciación automática del peso mexicano, y también lo que había pasado con el yuan. Eso es porque
si China le pone aranceles si Estados Unidos le pone un arancel de 10% a China hoy, China lo que puede hacer es depreciar la moneda 10% y con eso logra exportarle a Estados Unidos al mismo precio que le exportaba ayer, ¿no? Entonces al final el efecto es neutro. Lo que sucede ahí es que Estados Unidos te pone un arancel, China deprecia la moneda, Estados Unidos recauda, el público americano compra al mismo precio que compraba ayer y los chinos son 10% más pobres en dólares, ¿no? Y las monedas empiezan a bailar a ese ritmo, ¿no? Entonces todo lo que está pasando ahora estos días es que el dólar se fortalece, las monedas se empiezan a mover y ese es el mundo en el que estamos hoy, ¿no? Entonces estamos todos con la soga al cuello sin saber mucho hacia dónde van las monedas. Nosotros por ahora internalizamos un dólar estructuralmente un poco más alto. A corto plazo estamos asumiendo un escenario de dólar más alto. Y Nicolás lo mencionó al pasar, en realidad el problema acá es que en un escenario con la fiscalidad americana divergiendo, probablemente el dólar en algún momento se va a tender a debilitar en Estados Unidos. Tarde o temprano eso va a pasar. No creemos que pase rápido en forma inmediata, tarde o temprano va a pasar. Entonces, por ahora nosotros, para este año, esto lo internalizamos como permanente y para el año que viene también aumentamos nuestra proyección del dólar y tenemos una proyección a fin de año que está en 45,5, 46. Que no es tanto, porque en el fondo es una depreciación del 6%, que es igual que la inflación. O sea, en términos reales es nada. O sea, si yo soy un exportador, el año que viene, digamos, es sin inflación en dólares, ¿no? O sea, la corrección de rentabilidad fuerte la tuviste este año. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, los liberamos, que se nos hizo un poquito largo, y les agradecemos por habernos acompañado. Gracias.